¿Qué tal, señores? Muy buenos días y bienvenidos en este miércoles a una nueva audiencia general del Papa Francisco. Estamos viendo como en Roma llueve, hace frío y por eso Francisco no ha hecho el tradicional recorrido en papamóvil, sino que directamente ha accedido al palco para comenzar cuanto antes la catequesis y así que los fieles que están allí no se mojen bajo la lluvia, intentando no mojarse en este día un poco desapacible allí en Roma. Carta del apóstol San Juan. Hermanos, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Buongiorno lo stesso. A pesar de la lluvia, buenos días. Il pane di ogni giorno, la preghiera del Padre Nostro entra nel campo. Después de haber pedido a Dios el pan de cada día, la oración del Padre Nuestro entra en el campo de nuestras relaciones con los otros. Jesús nos enseña a pedir al Padre: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como tenemos necesidad del pan, también necesitamos el perdón. Esto cada día. El cristiano que reza pide sobre todo a Dios que vengan perdonados sus ofensas, sus pecados, las cosas feas que hace, las cosas malas que hace. Esa es la primera verdad de toda oración. Aunque fuésemos personas perfectas, aunque fuésemos santos, transparentes, que no defraudan nunca y que siempre llevan adelante una vida de bien, permanecemos siempre hijos que deben todo al Padre. La actitud más peligrosa de toda vida cristiana, ¿cuál es? ¿Sabéis cuál es? El orgullo. Esta es la actitud más peligrosa de toda vida cristiana, el orgullo. La actitud de quien se pone delante de Dios pensando tener siempre la razón en lugar de él, como ese fariseo de la parábola, que en el templo piensa que reza, pero en realidad se alaba a sí mismo ante Dios, al contrario que el publicano. La gente que se siente perfecta, que critica a los otros, es gente orgullosa. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno. Al contrario, el publicano, que estaba en el templo, un pecador despreciado por todos, se detiene en el templo y no se siente digno de entrar. Confía en la misericordia de Dios. Y Jesús comenta, a diferencia del otro, volvió a casa justificado, es decir, perdonado, salvado. ¿Por qué? Porque no era orgulloso. Porque conocía sus límites, sus pecados. Hay pecados que se ven y pecados que no se ven, pecados escondidos. Hay pecados que hacen mucho ruido, pero también están los pecados escondidos, que anidan en el corazón sin que no nos demos cuenta. El peor de estos es la soberbia. El orgullo, la soberbia más o menos es lo mismo. El peor de estos es la soberbia, que puede contagiar también a las personas que viven una vida religiosa intensa.
Había una vez en un convento de hermanas, de monjas, 1700, famoso, el tiempo del jansenismo, que era famoso, que eran perfectísimas. Y se decía de ellas purissime como gli angeli, que eran purísimas como los ángeles, pero soberbias como los demonios. Era una cosa fea, mala. El pecado divide la fraternidad. El pecado divide la fraternidad, nos hace presumir que somos mejores que los otros. El pecado nos hace creer que somos semejantes a Dios. Y sin embargo, ante Dios somos todos pecadores y tenemos motivo de darnos golpes de pecho, como el publicano en el templo. San Juan en su primera lectura escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si quieres engañarte a ti mismo, di que no tienes ningún pecado. Te estás engañando. Somos deudores, sobre todo porque en esta vida hemos recibido mucho: la existencia, un padre, una madre, la amistad, las maravillas de la creación. También si a todos nos pasa que atravesamos días difíciles, que pasamos días complicados, siempre tenemos que acordarnos de que la vida es una gracia, que es el milagro que Dios nos ha dado gratuitamente. En segundo lugar, somos deudores, o sea, tenemos que dar gracias porque si conseguimos amar, ninguno de nosotros lo puede hacer con sus fuerzas. Lo hacemos con Dios. Ninguno de nosotros brilla con luz propia. Existe lo que los teólogos antiguos llamaban un mysterium lune, no solo en la identidad de la Iglesia, sino también en la historia de cada uno de nosotros. ¿Qué significa este mysterium lune? Que la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. También nosotros no tenemos luz propia, sino que la luz que tenemos es reflejo de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Te ha sorriso cuando eres un bambino, enseñándote a responder con un sorriso. Si amas es porque alguno te ha sonreído desde que eras un niño, enseñándote a responder con una sonrisa. Si amas es porque alguno junto a ti te ha despertado al amor, haciéndote comprender cómo en ello reside el sentido de la existencia. Intentemos escuchar la historia de alguna persona que se ha equivocado: un encarcelado, un prisionero, un condenado o un toxicómano. Que es siempre personal. Ti domandi qualche volta chi deva essere incolpato. Preguntémonos se solo la sua coscienza. ¿Cuántas veces debía ser inculpado por sus pecados, por sus faltas? Y la historia de odio y de abandono que cada uno lleva consigo mismo. Reflexionemos sobre esto. Es el mysterium lune. Amemos sobre todo porque hemos sido amados. Perdonemos porque hemos sido perdonados. Y si alguno no ha sido iluminado por la luz del sol, se convierte en hiélido, en frío, en hielo, como la tierra en el invierno. ¿Cómo no reconocer en la cadena de amor que nos precede también la presencia providente del amor de Dios? Ninguno de nosotros ama a Dios lo mismo que Él nos ha amado a nosotros. Basta ponerse ante Dios, ante un crucifijo, para ver la desproporción. Él nos ha amado siempre y siempre nos ama primero. Recemos entonces: Señor, también el más santo en medio de nosotros no deja de ser un deudor. Oh Padre, ten piedad de cada uno de nosotros. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia
desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, consideramos hoy la petición del Padre Nuestro, que dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En toda oración del cristiano se contiene una petición de perdón a Dios, ya que por muy santa que sea nuestra vida, siempre somos deudores ante Dios. Por eso la soberbia es la actitud más negativa de la vida cristiana. Se arraiga en el corazón sin que muchas veces nos demos cuenta, e incluso afecta a las personas que llevan una intensa vida religiosa. Nos hace creer que somos mejores que los demás, casi semejantes a Dios, amenazando así con romper la fraternidad. En definitiva, somos deudores porque todo lo hemos recibido: la existencia, los padres, la amistad, la belleza de la creación. En nuestra vida personal se refleja también como un mysterium lunae, es decir, un misterio de la luna. Al igual que la luna no brilla con luz propia, sino que refleja la luz del sol, también nosotros reflejamos una luz que no es nuestra, sino que la hemos recibido. De esta manera, si amamos es porque hemos sido amados. Si perdonamos es porque antes hemos sido perdonados. Y en esta cadena del amor que nos precede reconocemos la presencia providente de Dios que nos ama. Ninguno ama a Dios tanto como Él nos ha amado a nosotros. Basta que miremos a Cristo en la cruz para descubrir la desproporción entre su amor y el nuestro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. Acercándonos cada vez más a las fiestas de Pascua, los animo a no dejar de mirar a Cristo en la cruz, para que su amor purifique todas nuestras vidas y nos libre del orgullo de pensar que somos autosuficientes. Que la gracia de la resurrección de Cristo transforme totalmente nuestra vida. Que Dios los bendiga. Pues este ha sido el resumen de la catequesis del Papa Francisco en español.